Bien, muchas gracias. Finalmente vamos a recibir los alegatos de la siguiente defensa, doctora Sierra Abarca. Le voy a pedir por favor respetar los tiempos porque esta audiencia está pactada hasta la 1. 15 minutos, son exactamente 12:40 y 2 minutos adicionales para su patrocinado y para el otro señor si es que desean hacer uso de la última palabra. Adelante, doctora, le escucho. Muchísimas gracias, doctor, por concederme el uso de la palabra. Procuraré ceñirme a los tiempos, pero entiendo que quienes me procedieron en el uso de la palabra tuvieron un poquito más de ese tiempo, pero voy a procurar ceñirme a ello. Entonces, señor magistrado, dicho esto, procedo a hacer mis alegatos finales. Distinguido juez de juzgamiento, en mis alegatos iniciales yo titulé a este caso con el nombre La mala facha de mi casa. Y cité la frase: no hay tiranía más cruel que aquella que se perpetra bajo el escudo de la ley y en el nombre de la justicia. Justicia, ¿qué significa esa palabra? Significa, por ejemplo, que cuando a un individuo se le acusa de la comisión del delito de falsedad ideológica, esto debe ser probado, sin que exista alguna duda razonable respecto de la comisión del mismo. En ese sentido, para poder probar la responsabilidad de mi defendido por la comisión del ilícito de falsedad ideológica, lo esencial es evidenciar si se han cumplido o no con cada uno de los elementos del tipo penal y requisitos que la norma exige para que esto se considere delito, para que una acción pueda ser configurada como un hecho típico, antijurídico y culpable, punible a la luz de todo el desfile probatorio actuado en juicio. Entonces, es así, señor magistrado, de que a la luz de estos diversos medios probatorios tendrían que ser tan contundentes y con tal cualidad suficiente para enervar la presunción de inocencia que actualmente goza mi defendido, situación que el Ministerio Público no ha podido lograr, tal como esta parte lo aseguró a través de sus alegatos iniciales. El Ministerio Público ha imputado básicamente lo siguiente: que mi defendido habría hecho insertar datos falsos en la constatación policial del 19 de marzo. ¿Qué datos falsos? Que domiciliaba en Urbanización Kennedy, que el menor vivía con mi defendido desde el 2012 y que contaba con las comodidades de un niño de su edad. Esto, pues, según se había realizado mediante el escrito de apelación, el contrato de alquiler y por las condiciones que, según la Fiscalía, tenía el inmueble de Huanchac. Entonces, señor magistrado, dicho esto, del Ministerio Público lo único que hemos podido escuchar son palabras. Palabras, más preguntas que respuestas a lo que ellos debían imputar. Pero yo ahora evidenciaré hechos debidamente probados y acreditados. Y así empezamos. Primer hecho probado. La declaración brindada por Elvira Cabrera en este juicio oral carece de eficacia probatoria conforme lo establece el Acuerdo Plenario 2 del año 2005. ¿Por qué? Porque ante las diversas preguntas que realizó el Ministerio Público y luego seguramente la defensa, ella demostró y evidenció de que tenía resentimientos en contra de mi defendido, que él hacía sentir frustrada y triste, que tenían un montón de procesos judiciales uno en contra del otro y muchos problemas, e incluso que había sido amenazada por mi defendido, había sido maltratada por mi defendido, incluso mi defendido había sido sentenciado por violencia familiar. Ella demostró a lo largo de toda su declaración y cómo se refería con sus ademanes, con sus alturas de voces, con la forma despreciativa en la que se refería a mi defendido, de que en realidad él ya tiene resentimiento hacia él mismo. Por ende, conforme lo establece el acuerdo plenario antes mencionado, no puede aceptarse esta declaración ni ser admitida.
como tal medio probatorio no puede tener eficacia dentro de este juicio oral ante tan evidente conducta de la señora Elvira durante el juicio. Ahora, recordemos también que es claro que, conforme a lo que ella dice, al haberle quitado a su hijo según su perspectiva del caso, pues obviamente tiene estos resentimientos, odio hacia mi defendido. Por ende, carece de incredibilidad. Está basada en resentimientos, en cólera, que se puede vislumbrar en su declaración a lo largo del juicio oral. Ahora, esto lo ha pretendido rechazar el Ministerio Público, pero no somos ciegos ni sordos y todos hemos visto cuál ha sido la actitud de la señora Elvira. Lo que pido a su despacho tenga en consideración. Ahora, dicho esto del revanchismo de la señora Elvira hacia mi defendido, el segundo hecho probado es que la constatación de fecha 24 de septiembre del 2014 fue realizada desde la parte externa del inmueble de Huanchac y que la constatación de fecha 19 de marzo del año 2015 fue realizada desde la parte interna del inmueble de Huanchac. Y esto lo hemos podido probar a través de las propias constataciones, pues ambas señalan específicamente desde qué puntos fueron realizadas las mismas. Asimismo, recordemos que esto también se prueba a través de la propia declaración de la supuesta agraviada, quien ante mi pregunta, ¿no?, respecto a si es que habrían ingresado para realizar la constatación del 24 de septiembre del 2014 al inmueble de Huanchac, la señora me dijo: ¿cómo vamos a poder entrar? Es una casa que no es mía, señorita. Entonces, efectivamente, esa constatación se realizó desde la parte externa. Por ende, no pudo constatar qué había o qué no había en la parte interna del inmueble. Ahora, cuando yo pregunté si habían tomado fotografías del lugar de la constatación o de la parte interna del inmueble, dijo que no. Y que más o menos, pues, lo habría realizado como a unos metros del lugar. Ahora, ella dijo de que había un cerrito por donde intentaron ver qué había dentro del inmueble. En primer lugar, respecto de lo que había dentro del inmueble, lo que constató más bien la constatación del 24 de septiembre es que el inmueble tenía techo. Bueno, por sana crítica, máximas de la experiencia, sabemos que tiene que haber algo que sostenga el techo. Obviamente, una construcción, ¿verdad? Y ellos dicen de que pudieron ver el techo y esta construcción y estas columnas y todo lo demás desde un cerrito. Pero tanto el señor Edison Vargas como el propio oficial que está siendo procesado señalaron que no existía tal cerrito. Y así lo dijeron en sus declaraciones. Y no existe prueba de la existencia de este supuesto cerrito. Ahora, otro hecho probado, importante, es que esto también se ha podido ver, este hecho probado, se ha podido ver también a través del propio certificado de supervivencia, pues se ha evidenciado a través de esto que existía este inmueble y que se ha constatado de la existencia del menor. Ahora, tenemos que recordar también de que nosotros hemos ofrecido un peritaje realizado por un perito experto, el ingeniero Julio Riquelme Guzmán, que es un ingeniero civil, que es perito judicial de la REPEG, que ha señalado que conforme a los propios medios de prueba ofrecidos por la propia Fiscalía, por las propias constataciones policiales, también ofrecidas por la Fiscalía, sí existía una construcción al interior del inmueble y estaba destinada para vivienda donde pernoctaban mi defendido y su menor hijo, que esta construcción era, así concluyó el experto, habitable. Ahora, el certificado de supervivencia emitido por otro oficial, no el procesado, también habría corroborado la existencia del domicilio de Kennedy y también la supervivencia del menor. No olvidemos además
señor magistrado, que en las copias de DNI que se han adjuntado a su despacho y que también obran como prueba, las direcciones de mi defendido y de su menor hijo también constan en Huanchac, que hay 8 tomas fotográficas a las que hizo alusión el Ministerio Público y que prueban que mi defendido y su menor hijo vivían en el lugar y también asistían a lugares aledaños al inmueble, como todo niño de la edad que quiere ir pues a parques. Asimismo, recordemos, señor magistrado, que en las declaraciones del señor Edison Vargas y del señor José Chávez Rivera, ambos tuvieron total correlación entre el color, entre la forma, entre el tipo de construcción, entre la entrada, entre el tipo de prueba, sin evidenciarse contradicción alguna entre ambos al describir el inmueble. Ahora, por si esto fuera poco, recordemos también, señor magistrado, de que es importante señalar que a quien le corresponde la carga de la prueba es al Ministerio Público, quien a lo largo de todo el juicio no ha podido corroborar sus dichos de manera fehaciente, no ha demostrado de modo alguno de que mi defendido tampoco haya vivido desde el año 2012 con su menor hijo, porque los propios órganos de prueba del propio Ministerio Público contradijeron al Ministerio Público. La señora Elvira reconoció que efectivamente desde el año 2012 vivía el menor Giancarlo con mi defendido. El policía al que trajo como medio de prueba también reconoció que se le había señalado y por eso él estaba haciendo esta labor de inteligencia desde el año 2012 hasta esa fecha. ¿Por qué? Porque el menor vivía con mi defendido. En la declaración de mi defendido también así se corroboró, porque él dijo que desde el 2012 vivía con su menor hijo. En la declaración del señor José le dijo, sí, a mí me refirió el señor Edison que vivía desde el 2011 con su hijo. Y eso es lo que se constató textualmente en la constatación, que eso era una referencia. Ahora, cuarto hecho probado. Los documentos, ¿no?, que ha presentado el Ministerio Público en este proceso, una apelación, un recibo de alquiler y un escrito, primero, son copias simples. Segundo, no se tienen certeza que formen parte de ningún proceso judicial. Tercero, no han sido reconocidos como realizados, elaborados o suscritos por mi defendido, porque mi defendido negó que estos hayan sido suscritos por su persona, no reconociendo su firma en ellos. Por ende, conforme a las normas procesales, estos no tienen eficacia probatoria alguna. Ahora, dicho esto, señor magistrado, también es importante señalar de que ni siquiera tenemos copias certificadas, no tenemos firmas legalizadas que acrediten la veracidad de que esas firmas le correspondan a mi defendido, ¿no? Y que constate un funcionario público de la autenticidad de dicha firma. Ahora, quinto hecho probado. El efectivo policial Joel Yankee, que fue a buscar al menor en su en esta labor de inteligencia, tuvo muy serias contradicciones al momento de declarar. Ante mi pregunta, dijo que nunca había visto jamás al señor Edison. Sin embargo, ante la pregunta del Ministerio Público, más bien se contradijo groseramente, señalando que sí vio entrar y salir al señor Edison Vargas Estrada varias veces. Pero ante mi pregunta, dijo que nunca lo vio. Entonces, esto evidencia también de que no existiría una veracidad y por ende no sería un testigo creíble el policía que vino a declarar. Ahora bien, otro hecho probado, sexto hecho probado. El señor Edison sí domiciliaba en urbanización Kennedy, calle Onyx A37, Huanchac, Cusco.
como lo hemos probado a lo largo del juicio, con la propia acta de constatación policial del 19 de marzo del 2015 que corrobora a ella. El informe pericial de fecha 15 de diciembre del año 2019 emitida por el perito Julio Riquelme Guzmán. El certificado de supervivencia emitida por otro policía, José Luis Guamaní Taipe, que también constató incluso la presencia física y supervivencia del menor. La copia del DNI de mi defendido que señala como su domicilio. La copia del DNI del menor Edison Vargas que también corrobora que este es su domicilio. Las 8 fotos fotográficas de Kennedy, calle Onyx también. Y además la declaración del señor Edison Vargas que señaló que ese era su domicilio y que ahí vivía con su menor hijo. Y la declaración del señor José Chávez Rivera que señaló de que efectivamente constató que el señor vivía en ese lugar y que esa constatación obedece a la verdad. La declaración del señor Martín Gamero que señaló de que se solicitó justamente esta constatación para evidenciar de que vivía en el lugar y que se encontraba con su menor hijo, a quien vio muy tranquilo mientras se iban a esa constatación. Entonces, ya tenemos claro que esto es cierto. El Ministerio Público desea cuestionar un hecho ya probado, diciendo de que no se habló de un baño. Señor magistrado, nadie preguntó si existía o no existía el baño. El hecho de que no se haya hablado sobre el baño significa o tenemos que creer que hay una inexistencia del mismo. Finalmente, se acreditó que el menor Giancarlo vivía con su padre desde el 2013, desde el 2012, contando con las comodidades de un niño de su edad, como su cama, sus juguetes y otros. Esto se ha podido corroborar de la propia declaración del señor Chávez, de mi defendido, de la propia acta de constatación que así lo señala del 19 de marzo del 2015, del certificado de supervivencia de la misma fecha, de las copias de los DNIs de mi defendido y también de las propias tomas fotográficas que se ofrecieron a lo largo del juicio donde se puede verificar la cama y todo lo demás, además de los juguetes y también de las declaraciones de los imputados, quienes en ningún momento se contradijeron y más bien ambos señalaron sobre la misma clase de juguetes, sobre las mismas forma de la cama y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, no se causó perjuicio. Siguiente hecho comprobado. El Ministerio Público intenta, gracias señor magistrado, el Ministerio Público intenta, señor magistrado, yo empecé a las 12:46, recién iría 10 minutos. 12:40, fue muy claro, doctora, 12:55 teníamos que acabar. Ok, ya. Entonces, no se ha causado perjuicio. El Ministerio Público cita y incorrectamente interpreta esta jurisprudencia y lo cierto es que sí se tiene que acreditar un perjuicio. Y recordemos que la propia agraviada, cuando yo le pregunté, ¿se le ha ocasionado algún perjuicio? Ella dijo, no, ninguno. La propia agraviada señala que no se le ha causado perjuicio. Se puede considerar que causar perjuicio es evitar que se continúe abusando del derecho en contra de su propio hijo, en contra de un menor de edad, cobrando dinero a expensas y evitando su supervivencia. Consideramos nosotros que no. Además de que el Ministerio Público no ha cumplido en ningún momento con sustentar el pedido indemnizatorio de conformidad al acuerdo plenario 5 del año 2011 y a la casación 1072 del año 2003. No ha cumplido con evidenciar ninguno de los elementos y por ende debería ser rechazado. La Fiscalía no ha podido demostrar la existencia de dolo desplegado en la conducta de mi defendido y además, en los alegatos señalamos de que mi defendido era inocente, lo cual volvemos a cerciorar y a corroborar a lo largo de toda la prueba desplegada. Una persona que no realiza una acción de insertar datos falsos en un documento público no puede ser responsable de este delito, ya que no se ha concurrido con los elementos del delito. Por tanto, en nuestro proceso penal, donde rige y prima el principio de presunción de la inocencia y donde el Ministerio Público tiene la carga de la prueba, esta tuvo que tener la certeza probatoria en su conjunto para enervar esa presunción. Sin embargo, la prueba del Ministerio Público ha sido más bien
y ha ayudado más bien a nuestra teoría del caso y para demostrar que mi defendido es inocente de todos los cargos que indebidamente se le han imputado y que, como recordaremos, este mismo proceso ya ha tenido 2 disposiciones de sobreseimiento, pero que bueno, finalmente fueron rechazadas, pero ya 2 fiscales corroboraron de que este caso tendría que haber sido archivado en su momento. Entonces, por eso le pido, señor magistrado, que cuando esté deliberado recuerde estas palabras, que el trabajo del juez es impartir justicia, no el de condenar a inocentes. Y mi defendido, el señor Edison Vargas, es inocente de todos los cargos que se le han imputado, por lo que no tengo duda que este fallo se pronunciará por la no responsabilidad de mi defendido según corresponde a derecho y a justicia, por lo que solicito que se le declare inocente y absuelto de todos los cargos indebidos en materia penal y en materia civil. Así me expreso. Gracias. Doctora, gracias. Se pregunta a los, bueno, si han coordinado los señores Chávez y Vargas, van a hacer uso de última palabra. Doctor Medina, su patrocinado. O señor Chávez, que ya está encendido su micro, quiere decir algo. Sí, señor magistrado, buenas tardes. Solo quiero decirle, señor magistrado, que creo en Dios y en la justicia y que yo solamente he cumplido con mi función policial encomendada por mi superior y he ido a realizar una constatación solicitada por un ciudadano. Además, también con todo respeto, como dijo la fiscal, ella le dijo a mi superior de que él no estaba en la constatación. Yo también, con todo respeto, le digo a la fiscal de que ella tampoco estuvo en la constatación. Y esta constatación es veraz. Yo fui con el solicitante, he ingresado a ese domicilio y ese domicilio existía, señor magistrado. Es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias. Doctora Sierra, su patrocinado. Sí, señor magistrado, va a encender la cámara. Me parece que está en el trabajo, por eso le dificulta un momento, por favor, unos instantes. Ya, no hay problema que esté con la cámara apagada. Señor Vargas, ¿usted quiere dirigirse al juzgado? ¿Quiere decir algo? Lo escucha, esta es su última oportunidad. Sí, que doctor. Yo me declaro que inocente y quisiera encarecidamente que se me y absuelva, ¿no?, de las imputaciones que se me hacen, de las constataciones y todas las que declaraciones son y verdaderas, señor y juez. Lo único, ¿no? Y yo creo en Dios que hará y justicia, señor juez. Bien, señor Vargas, muchas gracias. Eso es todo, entonces. Se da por cerrar los debates.